Despierta, el comienzo de todo. Capítulo 10. Encuentro macabro. Las hienas se pueden domesticar para bien o para mal, y un claro ejemplo de esto se da con un grupo de hombres llamados los Gadawankura. Estos hombres se pasean por las calles con estos animales encadenados, provocando temor y asombro. Este grupo se encamina hacia las montañas y regresa después de 2 meses con nuevos ejemplares. Según cuentan, para poder amaestrar las hienas, las extraen de sus madrigueras para luego administrarles una hierba que muy pocos conocen. Y es así que, por una suerte de embrujo, los animales obedecen a los hombres. Sin embargo, esto solo sería uno de los métodos para amaestrar a las bestias. Dentro de la habitación, las hienas lucían un aspecto muy delgado. Las costillas se dibujaban en su piel y la saliva espesa caía poco a poco por entre sus dientes. Al parecer Adif las dejaba varios días sin comer con el único objetivo de que devorasen el cuerpo de sus víctimas lo más rápido posible. Los animales estaban muy ansiosos, como esperando una señal, y de pronto el chasquido de los dedos de Adif se dejó escuchar. En el acto, los animales se abalanzaron sobre su presa y empezaron a desgarrar todos los músculos de los huesos del niño. Macabramente, la escena era observada por Adif. No pasó mucho tiempo hasta que el cadáver quedó solamente en huesos. Con otro chasquido de dedos, Adif hizo que las hienas se retiraran y se ocultaran lentamente entre las sombras. Los huesos blancos resplandecían ante la luz, y el despiadado hombre caminó hacia ellos y procedió a recoger los restos y colocarlos sobre una mesa que se encontraba en la habitación. En esta había una especie de molino que esperaba posiblemente su próxima carga. Los pocos huesos que quedaron fueron partidos con un martillo que sacó de uno de los cajones de la mesa y a continuación fueron introducidos en el molino. Adif empezó a girar una manivela y poco a poco fue cayendo una especie de arenilla blanca que iba llenando un recipiente a un lado del molino y al cabo de 20 minutos reunió medio kilo de este material. Días después, la pequeña estatuilla estaba finalizada. Observando la pequeña escultura finalizada, Adif, con el rostro emocionado, emitió las siguientes palabras. La transformación ha concluido. Esta escultura, sin duda alguna, es mejor que la anterior. Adif, ¿te has ido por completo? ¿En qué estabas pensando? Adif fue consciente de que se había distraído en su recuerdo, pero ya estaba de vuelta en la mesa con sus amigos. Nada, solo recordaba lo arduo que fue para mí el proceso de creación. Bueno, señores, un brindis por Adif, genio talentoso e indiscutiblemente una de las mejores personas que he conocido. ¡Salud! ¡Salud!, respondieron todos a la vez, mientras Adif contemplaba aquella estatuilla, hecha de huesos, con una mirada de satisfacción. Más tarde esa noche, Adif se encontraba aún en el comedor observando todas las estatuillas bajo la luz de las velas. «Señor, ¿necesita algo más o ya me puedo retirar?», preguntó el mayordomo. «Sí, ya puedes retirarte. Cierra todas las puertas al salir», respondió Adif en tono despectivo. Media hora después de que el mayordomo se retirara, Adif aún seguía contemplando las estatuillas, acompañado de una copa de vino. De pronto, el reflejo de unas sombras aparecieron en los vidrios de la vitrina. Al darse cuenta de esto, Adif giró rápidamente y ante él aparecieron 2 seres ocultos entre las sombras. Solamente unos ojos amarillos
se dejaban notar. Ambos seres flotaban en el aire y miraban a Adif desde lo más alto de aquella habitación. El miedo invadió completamente al hombre. «Hola, Adif», dijo uno de los seres, que tenía la voz muy delgada y punzante. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó desconcertado el muchacho, y con un miedo que se le hacía notar en sus palabras. «Eso no importa, lo importante aquí es quién eres tú», afirmó el de la voz punzante. «Te venimos observando desde hace tiempo, sabemos todo lo que has estado haciendo, y sin embargo, no te juzgaremos, por el contrario, te premiaremos». «Así es», afirmó esta vez el otro ser, con voz mucho más grave y profunda. «Hemos venido a ofrecerte un alto rango en una empresa de prestigio. Tú reúnes todas las características necesarias para dirigirla. Se te dará el adoctrinamiento necesario para emprender esta misión. Y, desde luego, por cada acierto que tengas para nuestros objetivos, se te recompensará con lo que más te guste. Solo tienes que decirnos que sí». «¿Pero por qué tendría que acceder? Lo tengo todo. Y puedo satisfacer mis deseos cuando yo quiera», respondió Adif, esta vez con más confianza y con una sonrisa en el rostro. «Pero no es lo mismo. En estos momentos corres riesgos. Con nosotros no los tendrás. Conocerás placeres inimaginables. Tendrás una fortuna 10 veces más de la que tienes. Te aseguramos felicidad plena. Es una oferta que no se puede rechazar. Además, ten en cuenta una cosa. Como ya suponemos, te has dado cuenta que nosotros no pertenecemos a este mundo. Eso sería un aval para que creas más aún en nosotros. Adif, tenemos el poder de lograrlo», dijo la voz más aguda. El miedo de Adif se fue disipando a medida que los seres insistían en su oferta, y finalmente soltó una frase. «Está bien, lo quiero todo». El llanto y los gritos de dolor al fin habían cesado en el Salón Blanco. El jefe supremo de la NSA ya estaba al borde del desmayo, y entonces la voz de la derecha habló. «¡Basta! Llévalo a la sala de recuperación». El hombre encapuchado solo agachó la cabeza y obedeció la orden sin vacilar. El cuerpo de Adif estaba todo bañado en sangre, la carne viva se exponía a la vista, y el piso blanco hacía alto contraste con los charcos de sangre y pequeños pedazos de piel que escaparon del hocico de la hiena. El encapuchado empezó a desatarlo, y luego lo cogió de una mano y comenzó a arrastrarlo. En el camino, una línea de sangre dejaba su huella. «¿Recuerdas esta escena?», preguntó el encapuchado mientras sonreía. Pronto, los dos desaparecieron del Salón Blanco tras la puerta que tenían enfrente, y finalmente el lugar quedó en silencio. Capítulo 11. Escape a Sudamérica. La luz de la luna caía tenuemente sobre el rostro de Antenor, y sus pasos eran temblorosos a consecuencia de los episodios vividos recientemente. Entonces empezó a acelerar su andar porque era consciente que la persecución de esa noche no sería la última, y que debía poner en ejecución el plan que fue urdiendo durante varios días en la soledad del cuarto del hotel donde estuvo hospedado recientemente. «Es algo arriesgado, pero tendrá que hacerse», se dijo a sí mismo
mientras tomaba un taxi en dirección al puerto más cercano. Los acontecimientos que se avecinaban marcarían sin duda alguna su vida para siempre. El puerto de Asdod está ubicado a unos 40 kilómetros al sur de Tel Aviv, junto a la desembocadura del río Lakis. Es un importante punto de entrada tanto para carga y turistas dentro y fuera de Israel, así como para equipos militares importados. Se creó por la necesidad de asegurar el manejo eficiente del creciente volumen de cargas de exportación e importación. En el camino hacia el puerto, Antenor empezó a recordar que las situaciones por las que había pasado anteriormente, al escapar de sus perseguidores y hacerlo con éxito, hasta el momento fue solo cuestión de suerte. El entrenamiento especializado para poder lidiar con estas situaciones lo obtuvo a pocos meses de haber conocido a Rodolfo. Sin embargo, a veces no era suficiente y éste tenía que recurrir a una gama variada de artilugios para zafarse de situaciones realmente peligrosas. El arte del escape o camuflaje le sirvió para poder atravesar las medidas de seguridad que había impuesto la NSA en medios de transporte terrestre. Sin embargo, otra era la historia cuando se trataba de aeropuertos y puertos marítimos, debido a que la agencia había puesto en ejecución un aparato mucho más eficaz para dar con su objetivo: el identificador de ADN. En efecto, la NSA era la que estaba tras los pasos de Antenor. La prueba de identificadores de ADN se ha convertido en un instrumento muy valioso para una respuesta más eficaz respecto a la persecución de los responsables de los delitos. Este sistema fue adaptado por la NSA en un aparato parecido a un teléfono celular, cuya función era escanear cualquier parte del cuerpo humano, dando como resultado la identificación del sujeto sin importar el cambio de apariencia que tenga o identificación falsa que maneje. Y es por este motivo que la salida de Antenor a Sudamérica era imposible hasta el momento. En definitiva, tenía que tener un plan muy arriesgado y elaborado para llegar al nuevo continente. Como jugando, ya habían pasado 2 meses de persecuciones y 4 países le sirvieron de refugio a Antenor: Francia, Austria, Rumanía y el más reciente, Israel. Cada vez que Antenor preparaba todo para poner en ejecución el plan que había ideado para migrar a Sudamérica, la agencia aparecía de un momento a otro ubicando su paradero e iniciando su persecución a diestra y siniestra. Sin embargo, en esta ocasión, Antenor estaba más decidido que nunca y no descansaría hasta llegar a su objetivo. El puerto de Asdod se presentó ante los ojos de Antenor y el corazón le empezó a latir más fuerte. Finalmente, el auto paró y Antenor quedó impresionado ante la presencia de enormes barcos de carga tan altos como edificios y tan imponentes como montañas, que esperaban pacientemente su carga para zarpar. Casi eran las 10 de la noche y a su derecha un barco ya casi finalizaba los procesos de carga para poder partir. La idea que tenía para evitar el identificador de ADN era simple pero a la vez arriesgada. Tenía que introducirse a las aguas frías del mar Mediterráneo y luego subir por la cadena del ancla hasta la cima del barco. Una vez estando allí, tratar de meterse a uno de los contenedores que se hallaban dispuestos sobre la cubierta
toda una locura. Previamente, Antenor había averiguado que 3 de los barcos que zarpaban esa noche tenían como destino Sudamérica. Por fin, el plan de escape se pondría en marcha y el secreto estaría cada vez más cerca de su destino. El recorrido que hacían los barcos desde el puerto de Asdod hasta el continente americano duraban 14 días. Antenor pensó que en cuanto a la oxigenación no habría problema. Simplemente tenía que escoger los contenedores que transportaban animales, los cuales estaban debidamente acondicionados para estas situaciones. Pero entonces surgía otro problema, que era más que evidente. Pasar todo ese tiempo encerrado sin tener alimento sería una agonía lenta. Sin embargo, la solución para esto ya estaba dada. Lo único que llevaba en su mochila para tan osado proyecto era un elemento que lo había usado en otras ocasiones para estos casos: agua de mar. Y es que los testimonios de personas que habían sobrevivido solamente tomando agua de mar eran muchos. Antenor ya lo había puesto en práctica anteriormente, pero por menos tiempo. Definitivamente, esta sería una prueba mucho más arriesgada, por la cual tenía que pasar. Sin pensarlo más, empezó a bajar por una de las vigas del muelle hasta introducirse en las frías y negras aguas. Luego empezó a nadar lentamente y llegó a la cadena del ancla del barco. Poco a poco, y tomándose su tiempo, trepaba uno a uno los eslabones que lo acercaban lentamente a cubierta. Una vez estando sobre la misma, se escabulló entre las sombras lo más rápido que pudo. Luego se percató de que uno de los contenedores que se encontraban cerca ya estaba siendo cargado. De improviso, un llamado a reunión por parte de los capataces a cargo interrumpieron las labores y los estibadores tuvieron que abandonar sus puestos para acudir inmediatamente. Era algo muy común que sucediera esto en las empresas dedicadas al transporte de carga, porque ellas dependían de las órdenes de las aduanas de cada país. Es por ello que las nuevas instrucciones podían surgir de un momento a otro, y Antenor lo sabía. Desde luego, él había estudiado muy bien estos detalles, y esta era la oportunidad que estaba esperando. Sin pensarlo mucho, trató de traspasar una reja de metal que se encontraba entreabierta y que solamente estaba sujeta con una cadena, la cual dejaba un espacio entre su marco y ésta. La abertura era estrecha, pero lo suficiente como para que una persona la atravesara. El objetivo de Antenor, desde luego, eran los contenedores que tenían carga animal, que serían los adecuados para la travesía, y al parecer ya los había ubicado. Sin embargo, la mochila que llevaba consigo era un impedimento para poder llegar al otro lado de la reja. Entonces dejó en el suelo la mochila que contenía un bidón de agua de mar para poder pasar él primero. Luego sería el turno de la mochila, a la cual haría pasar a la fuerza. Pero justo en el instante en que Antenor logró atravesar, en todo el barco se escuchó un grito. ¡Cuidado! ¡Cuidado abajo! Un estado de alerta invadió el barco. Un motor de camión se había soltado de una de las grúas de transporte y se estrelló contra el piso. La fuerza de choque fue tan fuerte que hizo desprender diferentes piezas del motor, y para mala fortuna de Antenor, una de ellas fue a dar directamente a su cabeza. La sangre empezó a brotar y el dolor lo invadía. Los mareos no se hicieron esperar.
y empezó a tambalearse de un lado a otro, y solo veía cómo su mochila se alejaba cada vez más de él. De pronto sintió que tropezaba, y luego todo se volvió oscuridad.